Es, es algo precioso y también es algo emocionante para mí estar aquí con ustedes esta semana. De veras, hace 1 año y medio yo estuve aquí para celebrar con ustedes como iglesia y como UCLA una conferencia de pastores. Y tuve el privilegio y el honor de enseñar, de ir a las escrituras con ellos, y tanto como ellos, yo también estudiando con ellos la palabra de Dios en el libro de Hebreos, hablando de la necesidad de continuar en la carrera que Dios ha puesto adelante de nosotros, fijando nuestros ojos en Cristo, el quien ya corrió adelante de nosotros la carrera. Y no me imaginé lo que Dios iba a hacer en 1 año y medio. Cuando estuvimos juntos en esos días de conferencia. Al fin de esa conferencia, el hermano Julio me pidió tiempo de regresar a la iglesia a tener una conferencia de matrimonio. Y mi esposa iba a venir conmigo y nosotros estuvimos muy gozosos en la invitación, y de repente en ese momento yo le dije: hermano, sí, vamos a poner ya las fechas y vamos a hacer todo posible de llegar aquí. Eso fue el año pasado, en el mes de noviembre. Y estuvimos ya juntos, mi esposa y yo, muy excitada, y ella y yo también de venir, y porque hace muchos años que mi esposa no llegó aquí. Llegó cuando mi hijo tenía como 3 o 4 años y ya tiene 18. Pero ella siempre tiene en su mente esta iglesia y lo que ella experimentó aquí y lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Ustedes no saben cómo el Señor ha usado esta iglesia en nuestras vidas personalmente durante los años que hemos estado conectados aquí por medio del ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas. Y nos pusimos muy contentos porque íbamos a venir y compramos el boleto, etcétera, y hicimos nuestros planes, y como 2 semanas antes de la fecha para la conferencia me pegó algo muy intensivo de salud, que tuve que tener una cirugía que no esperaba tener. Y eso nos quedó... nos dejó muy triste de no venir. Sabemos que el Señor estaba haciendo algo, pero no esperábamos eso. Que estos planes ya estaban, ya teníamos ya los boletos, etc. Y en ese momento, en el curso de un día, en el curso de 24 horas, salió el problema, y el médico que me estaba tratando me dijo: tú tienes que ir a la cirugía hoy. Y tuve que ir. Y eso tumbó los planes de venir en noviembre. Y después el hermano me dijo: ¿por qué no vienes este noviembre? ¿Por qué no vienes estas fechas? Y fue otra vez un gran gozo de aceptar, pero esta vez mi esposa no pudo venir porque ya había compromiso con ella. Pero esas fueron las fechas, y ni él ni yo supiéramos lo que Dios iba a hacer. Y no es, yo creo, hermanos, no es accidente lo que Dios hace y los planes que Dios tiene. Y no es accidente, hermanos, que estamos aquí en esta noche juntos, hablando de esta porción de la palabra de Dios que fue leído en nuestra presencia hace unos momentos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Cuando yo recibí las noticias que ustedes recibieron, esta fue la porción de la palabra de Dios inmediatamente que se me entró a la mente. Inmediatamente. Y quiero compartir con ustedes, aunque no es la primera vez que ustedes han oído de esta porción de la palabra de Dios. Yo creo que muchos de ustedes han estudiado esta porción de la palabra de Dios, han oído, han memorizado esta porción de la palabra de Dios. Queremos en esta noche ver de nuevo lo que Pedro da a el rebaño de Dios, donde él tenía liderazgo, donde él tenía
oportunidad de ser pastor. Y usted puede ver eso en versículo 1 de capítulo 5. Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Él era líder espiritualmente en esta iglesia, la iglesia que está recibiendo esta carta. Y da testimonio de todo esto y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Él nota en esta carta, él nota no solamente que era líder espiritualmente sobre el rebaño de Dios, pero también era testigo de lo que pasó Jesús, de los sufrimientos, de cómo vivió Jesús, de qué pasó en la vida de Cristo, de cómo fue recibido Él cuando Él estaba en la tierra. Y Pedro también nota que Él también pasó por esos mismos sufrimientos y esperaba recibir también y participar en la gloria que será revelada. Entonces en versículo 2 da aviso, da consejo mejor a los ancianos, los otros líderes espirituales en la iglesia: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y nota lo que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Eso es algo muy importante de notar, que nosotros que somos pastores de las iglesias tenemos que tratar con un gran pastor, que es el pastor de la iglesia. Nosotros somos pastores de las iglesias, pero Él es el pastor de la iglesia. Y nota que se nombra aquí no solamente como pastor, pero el príncipe de los pastores, el líder de los pastores, el pastor de los pastores, se puede decir. Cuando Él aparezca, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Y hermanos, aquí estamos en esta noche en el púlpito de uno que ha recibido esa corona ya. ¿No es cierto? Nuestro hermano y amigo, el pastor suyo, está en la presencia de este príncipe de pastores. Y en este momento él ha recibido su corona incorruptible de la gloria por hacer el trabajo de pastor sobre ustedes. Pero después de eso, Pedro sigue diciendo en el versículo 5, igualmente, jóvenes, estad ¿qué? Sujetos ¿a quién? A los ancianos. Él no está ahí. Hay otros. Eso indica, hermanos, que el pastor de la iglesia de vez en cuando mueve sus pastores, o quita sus pastores, o trae otros pastores. Y Pedro no está ahí con ellos, y él está diciendo a los jóvenes: están sujetos a los ancianos, y todos sumisos ¿qué? Unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad. Y aquí hay algo muy importante, porque Dios ¿qué? Dios resiste a cierto tipo de persona. Dios resiste a cierto tipo de persona. Y el tipo de persona que Dios resiste está marcado por esta cosa que se encuentra ahí en versículo 7 o 5, digo. Dios resiste a los que soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes. Y nota lo que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, en cada uno de nosotros tenemos la oportunidad en varias ocasiones de tratar de mover el plan de Dios en una manera que Dios no quiere. ¿No es cierto? Estamos pasando por algo y inmediatamente pensamos: ok, ya tenemos la solución, ya sabemos qué se debe hacer, y comenzamos a poner en movimiento algo para llegar al objetivo que ya hemos determinado. Y tratamos de hacer la obra de Dios con la sabiduría del hombre.
Y en ese momento Pedro sale con este consejo. Dice que Dios resista eso. Y más Dios da gracia a los humildes. Y en ese momento la palabra humildad, la palabra humilde significa algo. La palabra humilde no solamente es una actitud, la palabra humilde se refiere a una posición que uno toma. O sea, podemos decir esto, una persona humilde es una persona que toma su lugar, el lugar que Dios le ha dado. Una persona humilde es una persona que toma su lugar. ¿Y cuál es el lugar que el Señor nos ha dado? El Señor nos ha dado un lugar bajo ciertos líderes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los líderes? Vemos aquí en versículo 1 de capítulo 5 que hay ciertos líderes que Dios ha puesto sobre su rebaño. Y el consejo que Él da a la iglesia, a los jóvenes especialmente, en esa iglesia es: tome su lugar bajo esos líderes. Ahora, ¿qué pasa con los líderes? ¿Qué tipo de hombres son los líderes? ¿Perfectos o imperfectos? Imperfectos, ¿no es cierto? Y de repente, el momento que una persona entra en el liderazgo de alguien, los que tienen que someterse a su liderazgo se van a dar cuenta que tienen un líder que imperfecto. Y esas imperfecciones muchas veces afectan a las personas que tienen que someterse. ¿Y qué es el consejo que Pedro da a los que están bajo el liderazgo de líderes imperfectos? ¿Qué es lo que dice Pedro? Sométase. ¿Por qué? Porque Dios resiste a la persona que no se tome su lugar. Ahora, la razón que no tomamos nuestro lugar es porque tememos que si sometemos a los líderes, los va a ir ¿qué? Los va a ir mal. Esos líderes que tienen el liderazgo, si nosotros nos sometemos a ellos, no vamos a llegar al lugar donde nosotros queremos ir. Ya tenemos el objetivo en la mente, ya tenemos donde queremos ir, ya sabemos dónde queremos salir, ya sabemos el puesto que queremos. Y si sometemos a esos líderes, eso no va a pasar. Mejor vamos a resistir o vamos a buscar nuevos líderes. ¿Y qué es lo que Pedro dice ahí en versículo 6? Humillados pues bajo la poderosa ¿qué? ¿Mano de quién? Mano de Dios. ¿Quién está controlando los líderes? Dios. ¿De quién es el poder? Dios. Y hermanos, ahí está el consejo que Dios da, porque Él va a exaltar en un tiempo apropiado. Verso en versículo 6, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, ese es el contexto del versículo que vamos a ver hoy en la noche. ¿Qué hacemos en lo mientras? ¿Qué hacemos en lo mientras cuando estamos esperando que Dios nos exalte? ¿Qué hacemos cuando estamos bajo el liderazgo de hombres imperfectos? Acabamos de tener una conferencia de matrimonios y tuvimos un gran tiempo de éxito, ¿verdad? Y gozamos mucho en lo que hemos experimentado juntos en esa conferencia. Y lo que aprendimos es que cada esposa tiene un esposo perfecto, ¿verdad? Y las hermanas dicen que no dicen nada las hermanas porque no quieren mentir. Encontramos que cada hogar tiene un líder imperfecto. Y muchas veces las imperfecciones son grandes y son obvios. Pero en todo eso, ese hogar está bajo un líder imperfecto, pero está guiado por un líder perfecto, ¿verdad? Que ha dado información para cada persona en ese hogar, para los niños. ¿Qué es lo que Dios dice a los niños cuando sus padres son imperfectos? Honra, obedece. ¿Qué es lo que Dios dice a la esposa cuando el esposo es imperfecto? Somete.
¿verdad? Sujetas. ¿Qué es lo que Dios dice al esposo cuando tiene una esposa que no es perfecta o un niño que no está sometiendo? Ama, ama, lava con la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Dios dice aquí? Cuando tenemos ansiedad, dice esto en versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y después viene un aviso. Faltar de hacer esto, faltar de recibir el consejo que Pedro da, los pone en una situación muy peligrosa. Nota lo que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro ¿qué? Hay un enemigo. Y este enemigo es un enemigo activo. Él está tratando de buscar una manera para destruir lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿cómo qué? Para que usted pueda ver cómo es este adversario. Porque la Biblia dice que aparece como ángel de luz. Pero Dios dice: te voy a quitar ahí la máscara para que tú puedas ver y entender cómo es el enemigo. Es así, es como un león, ¿qué? Un león rugiente. Hay muchos leones, ¿verdad? En el zoológico. Y usted ve ahí, y en la ventanita ahí, porque ahí tienen los leones, ¿verdad? Y hay vidrio ahí, que está entre ti y el león. Y ahí está el león, dormido bajo, ¿verdad? Dormido bajo el árbol. Y ahí está toda la gente viendo ahí, ¿dónde está el león? Y le está pegando el vidrio, ¿verdad? Véngase para acá, león. ¿Verdad? O el león está caminando por allí y la colita está volteando así, ¿verdad? Y se da, y se da. Y la gente allí en el vidrio, mire, el león está moviéndose. A ver si se puede venir. Y están tocando el vidrio y llamando al león. Y después viene el león. ¡Ah! ¿Y qué hace toda la gente? Se van corriendo para todos lados, ¿verdad? Imagínense en encontrar ese león sin el vidrio. ¿Qué pasaría entonces? Se va todo el coraje, ¿verdad? Y hasta los más despacios van corriendo como maratonistas, ¿verdad? Se ponen como maratonistas ahí corriendo. Porque hay una ley de leones rugientes. Si se encuentra 2 o 3 personas con leones rugientes, hay una ley. Esa ley es muy importante de conocer. Tú no tienes que correr más rápido, solamente tienes que correr más rápido que tu pareja. ¿Okay? No tiene que ser el más rápido del grupo, pero solo tiene que correr más rápido de una más persona. Porque esa persona, solamente si hay una persona detrás de ti, estás bien. Lo malo es cuando tú estás atrás y no hay nadie detrás de ti. Entonces usted tiene que correr un poco más recio. Hay un león y la Biblia lo describe, un león rugiente. Nota lo que dice en versículo 8. Y este león, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahí es el aviso. Pedro está diciendo algo importante, que hay un enemigo, un adversario. Sabemos quién es el diablo. La imagen es un león rugiente que está buscando a alguien para destruir. Y hermanos, en este tiempo de crisis, ese león está presente. Ese león está presente. Y está buscando a alguien para tumbar y para devorar. Alguien para destruir. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Nota el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En este tiempo de sufrimiento hay un enemigo activo que viene en medio de ustedes para dividir, para destruir, para desanimar. ¿Y cómo vamos a resistir firmes en la fe? Porque eso es el aviso, ¿verdad? Eso es el consejo en versículo 9. ¿Cómo vamos a resistir firmes a ese enemigo? Y el secreto se encuentra en versículo 7, echando toda vuestra ¿qué?
ansiedad. ¿Dónde? Sobre él. Y vamos a ver en este contexto, con este consejo, con este aviso. Las dos cosas van juntos, consejo y aviso. Vamos a ver cómo versículo 7 nos ayuda en esto. Primeramente, lo que vemos aquí es que Pedro está dando una realidad. Él está notando una realidad que viene a la vida de cada cristiano, que viene a la vida de cada pareja, que viene a la vida de cada familia y que viene en la vida de cada iglesia. Va a haber tiempos de ansiedad. Usted lo ve ahí, echando toda vuestra ansiedad. Y esa palabra es una palabra muy interesante. Es una palabra que ocurre varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la palabra cuidado. No tienes cuidado por lo que vas a comer. No tienes cuidado por lo que vas a vestir. No tienes cuidado por dónde vas a vivir. Esa palabra cuidado es otra forma de la palabra ansiedad. Afán es otra palabra también para la palabra ansiedad aquí. Entonces, cuando pensamos en la palabra ansiedad o afán o cuidado, estamos pensando en una circunstancia donde hay estrés, donde hay ansiedad, donde estamos preocupados porque hay un peligro, hay una presión, hay algo que está fuera de orden en nuestra vida y nos está molestando. Estamos pasando por una crisis, estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por algo que nos está poniendo bajo presión y estamos ansiosos por eso. Y hermanos, en la vida, Cristo dice, va a haber tiempos de ansiedad. Van a pasar como creyentes en la voluntad de Dios. Nota que esta gente aquí que Pedro está hablando es gente que está obedeciendo a Dios. Están viviendo en el plan de Dios y en la voluntad de Dios, en el camino de Dios, en el plan de Dios. Esta gente va a encontrar circunstancias que van a ser ansiosos. Va a haber ansiedad, va a haber afán, va a haber dolor, va a haber presión en su vida. Y hermanos, muchas veces nosotros nos encontramos en circunstancias donde estamos ansiosos. La palabra está usado en contextos, por ejemplo, enseñando o dibujando un lago grande. Y hay un lago grande en Israel que se llama the Sea of Galilee. ¿Cómo se llama eso en español? El lago de Galilea. El mar de Galilea, ándale, el mar de Galilea. Un lago grande. Y usted puede ir ahí a ese mar y el agua muy calmado, es como un espejo ahí. Usted lo ve ahí muy calmado, pero de repente viene el aire, viene la tormenta y esa agua está muy estorbada. Y muchas veces cuando leemos en los evangélicos, ¿verdad? Estamos leyendo y los discípulos están en el barco y ¿qué pasa el agua? ¿Llegue qué? Tormenta. Y se ponen temerosos, ¿verdad? Y muchas veces eso es lo que pasa en nuestra alma. Llega a circunstancias y es como el tormenta llegó y el agua del alma está estorbado. Se usa esta palabra hablando de ropa que está estirado. Una persona llegado de un lado de la ropa, el otro, y están estirando y de repente la ropa comienza ¿a qué? Romperse. Y muchas veces nosotros sentimos que la presión de la situación estamos rompiendo por adentro el alma. ¿Cuántas veces nos acostamos en la noche a dormir y no podemos dejar de pensar en la cosa, en la circunstancia, lo que está pasando en nuestras vidas? Hay diferentes categorías donde Dios habla de estas ansiedades. Por ejemplo, en Mateo 6, estamos ahí y en el sermón en el monte, el Señor dice, mire, ustedes no se preocupan, no sean ansiosos, no tienen cuidado sobre lo que van a comer o lo que van a vestir o dónde van a vivir. Y esas son las categorías más profundas de la vida. Si no comemos, ¿qué?
Si no tenemos para vivir ni para dormir, ¿qué va a pasar? Y Cristo dice, mire, los paganos buscan estas cosas. Dan sus energías a esto. Pero tú tienes un Padre que sabes que tienes necesidad de estas cosas. Tú buscas primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y hermanos, Dios sabe que necesitamos comida. Dios sabe esas cosas. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice, mire, va a haber tiempos de ansiedad cuando pensamos en las relaciones normales de la vida que Dios nos da. Hay ciertas relaciones en la vida normal y esas relaciones son tiempos de vez en cuando, son las ocasiones donde llega la ansiedad. Pablo dice a los solteros, si se casan, van a llevar la carga de ese matrimonio, la responsabilidad de ese matrimonio. Y ese matrimonio, si Dios lo bendice con hijos, va a haber tiempos de ansiedad. ¿Cuántas veces nos encontramos como padres ansiosos sobre algo, lo que está pasando en la vida de uno de nuestros hijos? Y no podemos hacer nada. Y estamos ahí en nuestra cama tratando de dormir y el alma está estorbado. El alma se siente que va a romper, nuestro corazón está quebrando por las decisiones que nuestros hijos están tomando o no tomando. O por una enfermedad que llegó, que no tenemos oportunidad ni habilidad de cambiar. Y todo eso viene a pesar sobre nuestra alma. Y además de todo esto, Pablo dice en otra carta a los Corintios, en 2 de Corintios dice, además de todo eso, la carga que viene sobre mí por causa de la iglesia. Hermanos, hay ansiedades que vienen cuando estamos viviendo la vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a poner de ropa? ¿Cómo vamos a vestirnos? Hay ansiedades que lleguen en las relaciones que Dios nos da. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres. Pero además de todo eso, para el cristiano hay ansiedad que viene cuando él está haciendo la voluntad de Dios en la iglesia de Dios. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo vamos? Y hermanos, ustedes están pasando por un tiempo donde esas ansiedades, cargas de la obra de Dios vienen a ustedes. Mire, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y es tiempo de ansiedad. ¿Qué es lo que Pedro dice? Número 1 dice, eso es la realidad que viene a todos. Él nos dice, ¿no es cierto? Que en versículo 9, que estos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, en vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es como es la vida. Es una realidad que tenemos que enfrentar. Pero, ¿qué debemos de hacer cuando nos encontramos en esa realidad? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y hay una respuesta que encontramos aquí en versículo 7. Cuando encontramos esta realidad, ¿qué es lo que Pedro nos aconseja? ¿Qué debemos de hacer con esas ansiedades? Echándolos ¿dónde? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Y todo el mundo dice ¿qué? Amén. Qué bueno tener la oportunidad de no cargar esas ansiedades, de no sufrir solo. Pedro dice, aquí está la respuesta. La realidad es que va a haber tiempos en tu vida personal, va a haber tiempos en las relaciones que Dios te ha dado, va a haber tiempos en la iglesia donde Dios te ha puesto, donde va a haber ocasiones de ansiedad, dificultades, dolores, afanes. Eso viene a la vida de cada cristiano obediente, en su vida personal, en su vida relacional y en su vida espiritual. Esos tiempos vienen a cada creyente. ¿Qué debemos hacer? Tomar toda esa ansiedad y echarlo ¿a dónde? Ahora, qué buen aviso, ¿verdad? Qué buen consejo, digo. No aviso, qué buen consejo.
Debemos de hacerlo. No estamos de acuerdo si Pedro lo dijo y el Espíritu Santo lo inspiró. Debemos hacerlo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Actualmente, ¿cómo hacemos el consejo que Pedro nos da? ¿Cómo podemos echar toda esa ansiedad en él? ¿Qué es el proceso que el creyente debe de usar para hacerlo? Por ejemplo, vamos a decir que yo no soy creyente. Yo no soy creyente y mi vida está lleno de ansiedad. Lleno de ansiedades. Y me encuentro por casualidad, sabemos que no hay casualidad, pero para el pagano hay muchas casualidades. Me encuentro por casualidad con el hermano Gary en un restaurante donde él está comiendo y yo estoy comiendo. Y me acerca el hermano y me testifica. Y yo acepto al Señor y me pongo como creyente. Y él me invita a venir aquí a la iglesia. Y yo vengo. Y en el momento que yo llego, estoy oyendo este sermón. Y digo yo, qué interesante. Ahora, eso me interesa mucho porque mi vida está lleno de afanes. Qué bueno que llegué hoy en la noche porque el hermanito ahí arriba que está predicando me está predicando algo muy útil para mí. Hay muchas dificultades. Yo no sé si el hermano Gary comentó a él de mí, pero este sermón es exactamente donde yo estoy viviendo. Se me pasó esto, y en esta relación, etcétera, etcétera. Y yo tengo tantas aflicciones y yo vivo con ansiedades y yo estoy listo a echarlos en él. ¿Cómo lo hago? Yo no puedo esperar al fin del mensaje. Y el momento que se canta el único himno y después de la oración, me arranco para ti. Y me encuentro y digo, mire, lo que predicó el hermanito, no sé cómo se llama, ese hermanito ahí predicó algo y dijo que debemos de echar nuestras ansiedades en él y yo estoy listo a hacerlo. ¿Cómo lo hago? ¿Qué dirías? Busca ahí uno de UCLA que enseña teología allí y ve con él. No, eso no es opción. Busca ahí, a ver, aquí hay hermanos que te pueden explicar eso. Aquí hay hermanos que enseñan escuela dominical. Vamos a buscar uno. Ya se fueron ellos a tomar café. Se fueron ya. Y yo estoy ahí diciendo, dime cómo, estoy listo a echar todos. Yo tengo un montón de ansiedades. Y qué bueno que vine. Y qué bueno que me encontré con usted. Porque tengo que echarlos todos en él. ¿Cómo lo hago? Y usted, finalmente usted me va a decir algo. ¿Qué me va a decir? ¿Qué es el proceso? A bajar la cabeza, cierra los ojos y diga que una oración. ¿No es cierto? Y en ese momento se me va el aire. ¿Orar? He siempre orado. He estado orando todo el día y no está pasando nada. He estado orando hasta hoy y nada. La esposa siguió igual. Los hijos igual de rebelde. El esposo igual de feo. No, usted está pidiendo milagro ahí. Y los milagros ya no, eso fueron el tiempo de los apóstoles y ni en esos tiempos había milagros tan grandes como eso. ¿No es cierto que cuando oímos la respuesta que Pedro da, en el templo decimos amén, pero en nuestras vidas decimos, ok, pero ya he estado orando? Y si Dios no me está quitando la carga y si el lago de mi alma, el mar de mi alma no está calmando y toda esta presión sigue, quizás no estoy orando bien. Déjeme orar en otra manera. O déjeme orar 3 veces más. ¿No es cierto?
Y para entender bien lo que Pedro está diciendo, tenemos que ir a otra porción de la palabra de Dios en el libro de Filipenses. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Ya vamos para terminar. En Filipenses capítulo 4 encontramos algo que nos va a dar mucho ayuda en entender lo que Pedro dice cuando él dice que debemos de echar nuestros afanes, ansiedades en él. Nota lo que dice en versículo 6. Por nada estéis que afanosos. Ahí está nuestra palabra. Es el mismo palabra que Pedro usa en 1 de Pedro 5:7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda que oración. Ahora estamos correctos. Cuando usted me dijo, mire, hermanito, no sé cómo te digo todo esto teológicamente, pero te lo voy a decir. Tienes que orar. Con todas sus presiones que tú tienes y las ansiedades y todo las cargas que tienes, lo que Pedro quiere decir ahí es que debes de orar. Usted estaba correcto en ese consejo. Y aquí está el versículo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Pero aquí hay algo importante. ¿Con qué? Con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué está a punto de romper? Mi corazón. ¿Quién no puede dejar de pensar mis pensamientos? ¿Qué es lo que yo necesito? Que Dios me cuida, que Dios me guarda. Exactamente lo que yo necesito es lo que yo encuentro en versículo 7. Y el modo de recibir eso es por la oración en versículo 6. Pero ¿qué es la clave? La clave se encuentra en esta frase, con acción de gracia. Y allí es el problema grande. Usted dice, bueno, hermano, ¿cómo es problema grande? Bueno, en todos mis años de ser pastor y maestro de teología, yo he aprendido a decir palabras de gracia de esta boca cuando se requiere. Yo sé cómo decir palabras de gracias en mis oraciones y en mis conversaciones con personas. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi carro y está el diácono conmigo y tenemos ahí los encontramos ahí con una llanta quebrada. Bueno, entonces yo puedo decir, amén, hermano. Debemos de dar gracias por esta llanta rompida. Es que Dios nos quiere guardar de algo. Yo sé decir algo que suene medio religioso, ¿verdad? Medio con gracia, ¿verdad? O por ejemplo, nos encontramos en una situación donde nos atrasamos y yo sé cómo decir palabras que suenen como gracias, ¿verdad? De mi boca. El problema es, aunque he perfeccionado ese tipo de hablar, donde puedo decir palabras que expresan gracias, aquí lo que no he entendido, lo que no he podido hacer es formar esos pensamientos aquí. Porque cuando el diácono no está, en esa misma llanta se rompe. ¡Ah! Señor, Todopoderoso, tú sabes que tengo que ir a predicar. Y mire lo que hiciste con esta llanta. No es cierto. Y si no es llanta, es otra cosa. El motor, la luz roja ¿qué pasó aquí? El choque, tres bloques adelante que todo el mundo está estacionado ya por 2 días. Y tú necesitas ir a predicar. La gente pagano. Los filisteos llegaron. No es cierto. Nosotros sabemos cuando es necesario, cuando está la esposa, o los niños, o el diácono, o el pastor. Me encanta estar con personas que no saben que soy pastor.
Porque cuando no saben que soy pastor, van a hablar. Y después de repente en la conversación, de repente unos dicen, ¿y tú qué haces? Soy pastor. ¡Wow! La cara se enroja, ¿verdad? Ay, perdón, no sabía. No sabía. Qué bueno que no sabías. Eso me encanta. Qué malo, ¿verdad? Qué malo. Hermanos, sabemos cómo manejar nuestros labios. Sabemos cómo manejar nuestras palabras. Sabemos cómo dar palabras que van a dar el sentido que somos humildes. Ay, hermano, no soy nadie. Pero, nótame, soy nadie, hermano. No soy nadie. Nadie soy, hermano. Ya sabemos eso. Diga lo que quieres decir. Ya sabemos que no eres nadie. La única persona que no sabe eso es usted. ¿No es cierto? Se encuentra uno así, muy humilde es el hermano. Ay, hermano, no, la razón que estás diciendo tan humilde, que la persona que está clamando de su humildad no es humilde. ¿No es cierto? Y así es, hermano. Sí, sabemos cómo decir palabras que son palabras de gracia y no tener nada de gracia en nuestro corazón. Y el problema con Filipenses capítulo 4 esa es la condición clave. Con acción de gracia. La razón que cuando doy mi oración a Dios, que nada pasa en mi corazón, tanto por mi ansiedad, es que no estoy dando gracias. Estoy diciendo gracias, pero no estoy dando gracias. Hay una gran diferencia de decir y dar. Y ese es el gran problema que Pedro resuelve para nosotros. El problema para mí es esto. Yo sé cómo decir gracias, pero no sé cómo dar gracias de mi corazón. ¿Cómo va a formar Dios eso en mí? Y aquí hay una verdad importante. Nota lo que dice en versículo 7, capítulo 5. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, ¿qué? Él tiene cuidado de vosotros. Y interesante que la palabra cuidado en versículo 7 y la palabra ansiedad en versículo 7 son iguales. En español son dos diferentes palabras, pero en el griego es el mismo palabra. O podemos decir esto, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene ansiedad de vosotros. O sea, hermanos, cuando nosotros estamos ansiosos sobre algo, estamos siempre pensando en esa cosa. ¿No es cierto? Ay. De repente, en un momento esa cosa está en nuestra mente. Podemos hacer otra cosa y de repente, al terminar eso, estamos ya en ese pensamiento. Ay, esta cosa, ¿qué voy a hacer? Ay, estamos siempre pensando, nunca se va. Y Pedro está diciendo esto. En la mente de Dios, tú siempre estás. Dios nunca se deja de pensar de ti. Nunca se deja de pensar de ti. No importa lo que está pasando, Dios siempre está pensando de ti. Y no solamente pensando, pero cuidando. Esa es la idea. Una ilustración para ayudarnos a formar esto en nuestra vida. En mi trabajo, en mi ministerio, yo tengo la responsabilidad de ir a varios lugares a predicar y a representar la institución y la iglesia de donde yo pertenezco. Y muchas de esas ocasiones demandan que yo vuelo en avión para llegar, como aquí. Y en conocer mi esposa, cuando Dios me dio esposa, me dio la persona perfecta para mí. Porque ella es una persona muy calmada, no ansiosa. Ella no, es una persona que se cuida mucho de nosotros, pero no es una persona cargada de cuidados. Que siempre está, yo soy esa persona en nuestra familia. Ay, apagaste la estufa.
Es cierto, apagas la luz. Tiene que apagar la luz porque si no se apaga la luz, se va a quemar la casa. De repente, en vez de ir, no apaga la luz, vamos a gastar dinero, se va a calentar algo, quizás se va... Y después aquí se va a quemar la casa. No, para mí, no apagaste la luz, se va a quemar la casa. No es cierto, hay ciertas personas así, yo soy uno de ellos. Y ya he perfeccionado ese modo de pensar y no le digo nada a ella porque aunque me dice que apagó la luz, yo tengo que ir a ver que apagó la luz. Y me meto por la casa a ver, hago una excusa, ella ya sabe, hago una excusa para irme, tengo que ir al baño, ya apagué la luz. Ya sabe por qué voy al baño, pero el baño no es porque voy adentro, voy al baño para checar la luz. Y hermanos, llego ahí a apagar la luz y la luz está apagada, pero no sé si está apagado o si estoy pensando que está apagado. Entonces prendo la luz y lo apago otra vez. Para estar seguro. Así, hermano, así está una persona llena de ansiedad. ¿Ok? Imagínense cómo es ir a un viaje con una persona como mí. Yo tengo... la maleta ya está preparada, ¿verdad? Para el viaje. Y pongo 2 alarmes. ¿Sabe usted? Es una alarma en el reloj para despertar. Pongo 2. Porque, ¿qué pasa si uno se quiebra en la noche? Porque esos relojes de vez en cuando se quiebran. Y uno tiene que comprar nuevo, pero no quiero que se quiebra en la noche donde yo lo necesito en la mañana. Entonces pongo 2 alarmas. ¿No es cierto eso? ¿Cuántos veces se ponen 2 alarmas? Mire, un hermano allá. Muy espiritual el hermano. Qué bueno, ¿verdad? Entonces 2 alarmas ahí. Y vamos a suponer algo. Vamos a suponer que... Y hermanos, tengo que decir esto antes de ir adelante con la ilustración. Estamos suponiendo. En hecho de suponer indica que no pasó así. Porque cada vez que doy esta ilustración llegue un hermanito y dice, ¿y te pasó eso? No, estamos suponiendo. Eso es lo que es suponer. Eso dice que no pasó. Estamos suponiendo. Ok, vamos a suponer, lo que sea, esa palabra, lo que es, lo vamos a usar. Ok, ya entienden, ya entendieron bien, ¿verdad? Vamos a suponer que la alarma se quebró y también la segunda alarma. Y me despierto y veo allí que, wow, ya está muy tarde, ya tengo problemas en tiempo al llegar al aeropuerto y me arranco de la puerta de la casa, agarro la maleta, me monto al automóvil, prendo el automóvil, estoy listo para arrancarme y veo allí la gasolina está totalmente vacía. Solamente hay otra persona en nuestra familia que usa ese automóvil. Hay 2 personas en nuestra familia que manejan. Solo 2. Uno está en el carro viendo que la gasolina se fue. Eso indica algo importante en la historia. Y comienzo a orar. Una oración de imprecación. Señor, ¿cómo es que esta persona que vive en esta casa, que manejó este carro, no puso gasolina? ¿Cómo es que tú hiciste una persona tan terca que no puede poner gasolina en el carro cuando el carro necesita gasolina? ¡Pum! Tengo que irme a predicar tu palabra y tú me pusiste con esta persona que ni se puede poner gasolina en este carro. Y estoy ya buscando para dónde poner. Y me encuentro ahí en una gasolinera y pongo gasolina. Y ya estoy muy tarde. Y me arranco de ahí y me encuentro con una persona en el autopista, ¿verdad? Y esa persona no sabe si está manejando o estacionando.
No puede decidir si quiere manejar o estacionar. Y usted está, mire Señor, los filisteos han llegado aquí. Los paganos. Y al fin llegas tú al aeropuerto y agarras el boleto y corres a ese lugar donde las personas están checando todo, ¿verdad? Y tú estás orando, Señor, que me dejen pasar. Por favor, déjenme pasar. Y usted pone ahí su boleto y antes de ti van 3 personas con túrbanos. Se pasan ahí y a ti te paran con una abuelita. Y tú tienes que sacar todo de tu beliz. Todo. Estás ahí, Señor, ¿qué está pasando aquí? No hay ninguna palabra de gratitud saliendo en ese momento. Ni en pensamiento, ni en corazón, ni en boca. Y al fin tú agarras lo que terminas ahí y te arrancas para la puerta de donde está el avión. Y usted llega ahí y ahí está el avión pegadito ahí, pero la puerta está cerrado. Estás en gran problema en ese momento. Porque tienen una bruja ahí que cerró la puerta. Y es como Noé, cuando se cerró la puerta, no se abre la puerta. Y usted dice, tengo aquí el boleto, sí, pero está cerrada la puerta. Pero tengo el boleto. Y el avión está allí, pero se cerró la puerta, Señor. Se cerró la puerta. La puerta está cerrada. Yo puedo ver que está cerrado. Yo sé que está cerrado. Y quiero decir esto. En ese momento, lo que tú digas, la siguiente cosa que tú digas es muy importante. Te voy a decir, no debes decir esto. Abre la puerta. Eso no le digas. Dígale algo más. Porque cuando usted dice, abre la puerta, ya no se abre. Ni Noé, ni nada. Y usted se queda ahí viendo, y usted está en la ventana viendo el avión, y poco a poco el avión está despegándose y se va. Y usted está allí. Y en ese momento, tu corazón está lleno de gratitud. ¿No es cierto? Lleno de gratitud. Mire, estás dando gracias al Señor. Señor, tú sabes que tengo que ir a Monterrey a predicar a esa gente preciosa, pero gracias por no dejarme montar en ese avión. Gracias por todo lo que pasó. Sabemos que no hay avión hasta mañana. Te damos gracias por eso, Señor, porque aquí en el aeropuerto voy a tener el privilegio de estar todo un día. ¿Eso es lo que está pasando? No, ni nada. Lo que está pasando no se puede decir. Sí se puede imaginar, pero no se puede decir, ¿verdad? Pasa 2 horas, pasa 1 hora y media, estamos ahí, y en la televisión aparecen unas nuevas, y ve ahí unas nuevas donde el avión, ese mismo avión, donde tú tienes boleto, asiento, ese mismo avión se mete en torre, y en ese momento todo se destruye. ¿Y qué es lo que está pasando en ese momento? En tu corazón. Gracias, Señor. En ese momento todo cambia. Gracias. Señor, gracias. Gracias por mi esposa que no puso gasolina. Qué esposa tan preciosa. Gracias. Gracias por ese pagano que estaba en la autopista delante de mí. Gracias. Gracias por las personas que están cuidando la seguridad en los aeropuertos. Gracias por ellos. Señor, gracias por esa bruja que estaba allí. Que no fue bruja, fue ángel. Gracias. Gracias por eso. En ese momento, hermanos, en ese momento, cuando se reveló todo, cuando se reveló el fin, lo que está pasando es gracias. Y uno no está pensando, está saliendo. Gracias. Y Pedro dice, ¿cuándo fue la última vez? Cuando llegaste al fin de algo que Dios estaba haciendo, que eso no fue lo que pensaste. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Yo no sabía, pero gracias, ya que sé, gracias. Y Pedro está diciendo, así es Dios siempre. Nunca vas a encontrar una circunstancia donde Dios no está cuidando. Nunca. Aunque tú no entiendes en el momento, aunque tú no ves en el momento, cuando llegues al fin y ves lo que Dios está haciendo, vas a decir, gracias. Gracias, Señor. Y Pedro dice, ahora, si eso siempre es lo que Dios hace, y siempre es lo que tú experimentas cuando llegas al fin, ¿por qué no comienzas ahí? ¿Por qué tienes que esperar hasta que Dios te enseñe todo? ¿Por qué no? Por fe, ¿por qué no te humillas y tomas tu lugar antes de Dios y espere hasta que Él te levante? Porque Él siempre está cuidando de ti. Siempre, siempre, siempre. Y en ese momento de crisis que todo, que aparece, que todo está fuera de control, Dios te está cuidando. En ese momento donde tú no entendiste lo que pasó, Dios te estaba cuidando. En ese dolor, en ese afán, en ese momento de crisis, Dios estaba cuidando y guardando y moviendo. Y en ese momento Pedro dice, llégate a los pies de Cristo, que te está cuidando en ese momento. Y aunque tú no entiendes lo que está pasando, tú entiendes que Dios siempre está cuidando. Y con acción de gracias, corazón lleno de gratitud, puedes decir, Señor, gracias que me estás cuidando en esto. Yo no sé lo que está pasando, no sé lo que va a venir, pero yo sé y he experimentado y he visto en mi vida, en tu palabra, que tú siempre estás guiando y protegiendo y moviendo y cuidando sobre mí. Y hermanos, en esta crisis tan fuerte, Dios está cuidando a ti, a esta iglesia, a la prepa, a la secundaria, a la primaria, a la uni. Dios está cuidando. Dios está guiando y no sabemos por qué. Y no sabemos cómo ni cuándo. Pero sí sabemos esto, que el Dios que comenzó todo esto está cuidando. Y el Dios que nos has cuidado hasta este momento nos va a seguir cuidando. Y podemos llegar a sus pies en ese momento de crisis y dolor y decir a Él, Señor, gracias por el cuidado que tienes por nosotros. No sabemos cómo va a salir, no sabemos cuándo va a llegar, pero sí sabemos algo, sabemos que estamos en buenas manos. Y tú nos vas a cuidar. Señor, gracias por esta porción de tu palabra y por la aplicación que Pedro en Primera de Pedro y Pablo en Filipenses. Señor, gracias por las aplicaciones de estos dos apóstoles en sus cartas en esta área de nuestra vida tan importante. Señor, reconocemos que mientras estamos viviendo y sirviendo y caminando en tu camino, va a haber tiempos de ansiedad y de dolor. Y Señor, en esos momentos agarramos esta verdad que Pedro nos ha puesto adelante y dice, debemos de echar nuestras cargas, nuestras ansiedades en tus pies. Y en esta noche estamos haciendo eso, Señor. Cuídalos, guárdalos, protégenos, Señor, y guíanos en el camino en que tú tienes para nosotros. Y oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.